Muy queridos hermanos, el padre rector me llamó ayer en la tarde y me entregó, pienso en nombre del Señor, esta misión. Quisiera invitarles a todos ustedes que hagamos un momento de profunda oración, pidiéndole al Señor que me utilice para darle a ustedes esa palabra que vienen buscando. Todos venimos buscando una respuesta del Señor. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede en esta ciudad y en este país para que tengamos que vivir estos episodios? A lo largo de estas prácticas 24 horas, he tratado de leer los dos libros a través de los cuales el Señor nos habla. El libro de la vida, el libro de la historia, esta nuestra vida y esta nuestra historia que vamos viviendo con alegrías, pero también con mucho dolor. Pienso que la mayoría de los que estamos aquí hemos derramado muchas lágrimas, hemos llorado mucho, unos más que otros. Se nos quiebra la voz, se nos saltan las lágrimas, la indignación como que se apodera de nosotros. ¿Qué nos dice Dios con eso? Y no solo este episodio bochornoso que de alguna manera permite el Señor que hoy lo vivamos, lo asumamos y lo ofrezcamos en el altar, sino todo ese otro bochorno que nos rodea, colas kilométricas para retirar un poco de alimento, sentir la burla de aquellos que, pudiéndolo todo, no quieren hacer nada, pero lo más doloroso, no quieren que hagamos nada. ¿Qué nos dice Dios? Porque la respuesta no puede ser solo indignación. No solamente podemos llenarnos y dejar que la rabia se apodere de la mente y del corazón. Esa no puede ser sino un detonante. Esos detonantes que utiliza el Señor para despertarnos como aquella muchacha allá en Cafarnaúm. El evangelista Marcos dice que era hija de Jairo. El evangelista Mateo, cuyo texto hoy hemos leído, no lo dice. Es a esta Venezuela dormida, que parece que está muerta, a la que el Señor se le acerca y le tiende la mano y le dice: levántate. El texto del evangelio de Mateo no lo dice. El de Marcos es precioso. Le dice: niña, a ti te lo digo, levántate. Y pienso que esto se lo dice a Mérida y se lo dice a Venezuela. A ti te lo digo, levántate. Y ese, queridos hermanos, levantarnos y descubrir con dolor que estamos desnudos. Que este episodio nos ha desnudado a todos. Que este episodio hace emerger realidades que no pensábamos tener. La rabia, el odio, las malas palabras. Por ahí leí a alguien, decía: no me arrepiento de las malas palabras que estoy pronunciando, que estoy pensando y que estoy deseando. Esa maldad que se ha anidado en la mente y en nuestro corazón, el Señor la pone al desnudo. Pero no para juzgarnos, no para despreciarnos. Es la desnudez, queridos hermanos, del crucificado.
esa desnudez de aquel a que le quitaron y le pretendieron quitar la dignidad, despojándolo de sus vestiduras. El primer desnudo es Dios mismo, que nace desnudo en la cueva de Belén y que termina desnudo en la Santa Cruz, y que con su santa desnudez cubre nuestra desnudez, nos protege, nos salva, nos libera. Y hace que estos niños vejados, torturados psicológicamente, agredidos en lo más profundo de su ser, se conviertan en esos niños de Belén, o como 2000 años antes, como los niños de Egipto, perseguidos por los crueles tiranos, que no pueden sino beber sangre para mantenerse en el poder. Estos niños se convierten en sangre redentora de Cristo, que nos quiere lavar, que nos quiere purificar, y que, como bien nos decía el padre Alexander, rector del seminario, llenar nuestro corazón y nuestra mente de su santo perdón. Y desde la desnudez del crucificado, esa que es nuestra desnudez, el Señor hoy nos propone algo muy hermoso. Como aquella mujer que se le acercó por detrás, y nuevamente me voy a la versión de Marcos, que dice que ella se acercó a tocarle el manto, pensando, yo con solo tocar el manto me curaré. Y cuando el Señor, en medio del tumulto, dice, ¿quién me ha tocado?, los discípulos se burlaron. No es como todo el mundo te aprieta. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Y dice, y él seguía mirando. Dice, y aquella mujer, sintiéndose descubierta, temblorosa, se acercó a él. Y es cuando el Señor le dice esta palabra que también nos trae Mateo: hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Pienso que esta es la palabra que necesitamos. Tu fe, mi fe, nos sana. Nosotros, como creyentes en el divino desnudo en la cruz, somos sanados por su ternura misericordiosa. Somos liberados del odio, de la rabia, del deseo de venganza, y nuestras manos quedan limpias y puras para ofrecer misericordia, perdón, pero sobre todo trabajo honesto, solidaridad, responsabilidad, transparencia. Eso es lo que el Señor hace al purificarnos con su santísima sangre. El divino desnudo en la cruz, que nos abraza a todos con una inmensa ternura y abre sus manos y sus brazos tan grandes como el universo entero, y a todos nos aprieta en un santo abrazo para decirnos: hijo, hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y nos seguimos interrogando: ¿y para qué? ¿Para qué me sana el Señor? ¿Qué quiere de mí ese Dios? ¿Qué me exige esa salud? Y la respuesta está indudablemente en el libro del profeta Oseas que acabamos de escuchar. Este profeta vivió en una época muy complicada para el pueblo de Israel, llamado el Reino del Norte, el Reino de Samaria. El pueblo de Israel se dividió en dos pequeñísimos reinos: el Reino del Norte, el Reino de Israel; el Reino del Sur, o Reino de Judá. Ese Reino del Norte que vivió en un momento un esplendor económico muy grande, pero que por la desidia de sus gobernantes
pero fundamentalmente por su sincretismo religioso, se fue olvidando de Dios. Y el profeta Oseas sintió en su propia carne lo que era la traición del pueblo. Dios le manda que se case con una prostituta y que tenga hijos de prostitución. Dios se sentía en la experiencia del profeta como un esposo traicionado. ¿Y acaso no será, queridos hermanos, que podríamos traducir esto? Yo conduciré a Venezuela mi esposa infiel al desierto. Porque ¿quién de nosotros, hermanos, no ha sido idólatra? No ha adorado a otros dioses. El Dios del dinero, el Dios del placer, el Dios del facilismo, el Dios de la mentira, el Dios de la calumnia. ¿Quién de nosotros no ha adorado al Dios flojera? Al Dios a mí que me importa, al Dios indiferente. ¿Quién de nosotros no se ha postrado ante el vil dinero como al único Dios? ¿Quién de nosotros no ha querido abusar de los demás precisamente por adorar y postrarse ante el Dios divino? Pues bien, queridos hermanos, a esta nuestra patria le dice: le hablaré al corazón. Y no solamente le hablaré al corazón. El Señor tiene confianza tanto en el país como en nuestra ciudad, como en cada uno de nosotros. Y dice el texto del profeta: ella me responderá como el día en que salí de Egipto. Aquel día, así lo afirma el Señor, ella me llamará esposo mío. Dios que nos ama con el amor de un hombre enamorado, que como algún día me recordaba el seminarista José Leonardo Vasco, y es que no me canso de repetir, un Dios que se le sigue chorreando la baba por cada uno de nosotros, a pesar de nuestras miserias, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras infidelidades. El Dios de la vida sigue enamorado de cada uno de nosotros, de nuestra patria, de nuestra... Dios nos propone algo, nos propone matrimonio. Pero fíjense cuál es el matrimonio: justicia y rectitud. Primera cosa, nos uniremos en justicia y rectitud. No hay justicia sin rectitud, no hay rectitud sin justicia. Y esto, queridos hermanos, lo tenemos que practicar, no esperar que sean otros los que lo practiquen. Justicia y rectitud en nuestra familia, con nuestros estudios, con nuestros vecinos, con los demás. Porque no es posible, queridos hermanos, que vayamos piadosamente a la misa y luego botemos la basura donde se nos da la gana. Botemos el agua, malgastemos la electricidad, hagamos lo que nos da la gana con la vida de nuestros semejantes. Hablemos lo que nos dé la gana con los demás. Allí no hay justicia, allí no hay rectitud. Queridos hermanos, cuando el Señor nos propone este matrimonio eterno, nos pide empezar a trabajar así, de a poquito. Ayer el Papa se emocionaba ya en la plaza de San Pedro y decía, ponía las manos el Papa y decía: el reino de Dios lo vamos construyendo poquito a poquito. Y Él lo ha dado en nuestras manos. Primera cosa, justicia y rectitud. Hay una segunda realidad: amor constante y ternura. ¿Qué ha pasado en Venezuela? En una de las muchas lecturas que se pueden hacer, porque nos falta amor, pero sobre todo porque falta ternura. Ya desde lo bajo tenemos este odio, esta rabia y esta violencia. Y hoy el Señor quiere derramar sobre cada uno de nosotros esa fuerza misteriosa, sanadora, que nos lleve a todos de su santa ternura,
¿Para qué? Para llevarla a los demás. Porque no es posible, queridos hermanos, que maltratemos tan duramente a quienes viven con nosotros en nuestra propia casa. Porque luego esa violencia termina inundando las calles. Uno se pregunta, ¿qué habrá sido de la niñez, de la juventud, de estos agresores, de nuestros muchachos? ¿Habrán tenido un poquito de ternura? ¿Le habrán dado un poquito de ternura? Y como ellos, ¿cuántos en el país que para decir que tienen la verdad necesitan empuñar un arma? Eso sencillamente falta de ternura, porque como decía Gandhi, la violencia es la fuerza de los que no tienen la razón. Y si yo necesito empuñarme, amedrentarme, llenarte de miedo y de terror, no tengo la verdad, no tengo la razón, no hay razón en la violencia, no hay razón en la violencia. Por eso, queridos hermanos, segunda realidad que nos pide el Señor: amor constante y ternura. Por último, nos pide una cosa: fidelidad. Y ahí viene la raíz de la fe. Se nos pide fe, fidelidad al Señor. Confiar en Él para no desmayar en Él. San Pablo lo repetía una y otra vez. Desde su primera carta, la primera carta a los tesalonicenses, muy sencilla, muy apresurada, allí en esa primera carta dice: hermanos, no se cansen de hacer el bien. Y su obra culmina, aquella carta que él pensó, que él reflexionó, que él casi uno se da cuenta que la va poniendo en una y otra parte. La carta a los romanos dice: vence al mal a fuerza de hacer el bien. Queridos hermanos, el mal está derrotado en la medida que hagamos el bien. Y por eso hoy aquí en esta santa asamblea, en esta santa Eucaristía, no nos cansamos de decirle al Señor: dame, Señor, la fuerza para perseverar en el bien. A pesar de mi rabia, de mi indignación, de mis malas palabras, dame el Señor el coraje de hacer el bien. Y como me gusta repetir, hacer el bien empieza por hacer las cosas bien. Hermanos, desde tender la cama, hermanos, desde respetar las señales del tránsito, hermanos, desde, con todas las limitaciones, tener limpia nuestra ropa, desde allí, desde ese pequeño bien, hasta todo lo que podamos hacer por Dios y en nombre de Dios. Sí, el libro de la vida nos ha dicho que aquí en Mérida pasó el viernes muchas cosas malas y nos llenamos de indignación. Pero ¿quién el viernes nos dijo de las enfermeras del hospital, de los barrenderos de nuestra ciudad, de los que recogen el aseo urbano, de los que limpian las alcantarillas, de ese bien que ellos hacen y que nadie les reconoce? Hermanos, hay mucho bien en nuestro mundo, hay mucho bien en nuestra sociedad, hay mucho bien que va renovando poco a poco. Hermanos, no tengamos miedo, sigamos haciendo el bien. Ese profesor universitario, ese profesor del liceo, esa maestra y maestro de escuela, allí sigamos, hermanos, haciendo las cosas bien. Y aunque nos digan lo contrario, esforcémonos por hacer las cosas bien, no por una mera retribución económica, sino porque de verdad, como cristianos católicos, sentimos que hacemos las cosas bien y somos felices por hacer el bien. Y entonces termina diciendo: sea, entonces tú conocerás al Señor. Pues bien, que este Señor compasivo y misericordioso que reconocíamos en el Salmo, a todos nos ayude a hacer las cosas bien y a perseverar en el bien. Que de aquí salgamos comprometidos los unos con nosotros a construir una mejor sociedad. Y repito lo que el Papa en su encíclica La alegría del Evangelio, el Evangelii Gaudium, le dice sobre todo a ustedes laicos:
no tengan miedo de hacer política. La política es la ciencia que busca el bien de todos. La politiquería es el acto de maldad que solo busca el bien de unos pocos. Hermanos cristianos católicos, en nombre de Dios, en nombre del Papa Francisco, en nombre de nuestro querido arzobispo, comprométanse en hacer política. La política que redunde en bien de todos. Una política que va más allá de un partido. Nos acusan de ser una iglesia politizada. Sí, somos políticos, porque vivimos en la política, porque estamos en medio de la ciudad, porque buscamos el bien de la ciudad. Somos políticos y no somos de una facción política, de un partido político, no. Tenemos nuestras opiniones políticas, pero sí queremos el bien de todos. Luchamos y queremos consagrar nuestra vida por el bien de todos. Y estos seminaristas, que como decía ayer la carta a los Gálatas, quedaron marcados con las marcas de Jesús y pueden orgullosos mostrar en su cuerpo las marcas de Jesús. De estos jóvenes. En consagrar totalmente su vida al servicio de ustedes, por quienes nos consagramos a Dios. Por eso, como repite el Papa, no se cansen de orar. Padre Cándido, Nosotros no nos cansaremos de orar por ustedes. Para eso nos hemos consagrado. Cuenten con nosotros y que el Señor de la paz, el Señor de la vida, el Señor de la justicia, el Señor de la libertad, permanezca siempre con todos nosotros. Amén. Amén.